Le damos la bienvenida al pastor metodista Raúl Sosa, un gusto recibirlo y conocerlo también. Y Luis Césari de la organización, les decíamos, Juventud para Cristo, han estado aquí en muchas oportunidades con la campaña de Un Trato por el Buen Trato, así que bueno, un gusto también recibirlos. Luis, empezamos con usted por el evento de esta noche, ¿no? Donde hay varias mesas, mucha participación. ¿Por qué esta idea de hablar, de hacer un conversatorio? Mira, sentimos que es necesario hacer un conversatorio para dar cuenta de la diversidad que representa lo que ponemos bajo el título de evangélicos o protestantes, ¿no? La diversidad de opiniones, la diversidad de trayectorias, y en ese sentido es necesario este conversatorio, donde podamos rescatar por un lado una perspectiva histórica, para dar cuenta de las cosas, los mojones que han habido a lo largo de la historia. Ahí va a estar participando Julio López, es pastor y teólogo protestante. También va a estar Nicolás Iglesias como investigador, Marcela Guerrero como profesora, historiadora, de esta parte, de esta perspectiva histórica. Digamos, es variado, ¿no? ¿verdad? Es variado. Ahí está. Sí. Raúl, hace ya, decíamos, hace un año, usted hizo pública una carta, precisamente, que yo tengo acá sobre la mesa. Usted planteaba hacer algunas reflexiones a raíz de pronunciamientos tanto de la Iglesia Católica, el caso de Monseñor Sturla, como de la Iglesia Misión Vida a través del pastor Jorge Márquez, precisamente sobre estos temas vinculados con la ideología de género. Y usted dijo, bueno, tengo la necesidad de salir a responder a que no todos tenemos la misma visión sobre el tema. Sí. En realidad aquella carta fue una carta interna a la comunidad de la que yo pastoreo y adquirió difusión pública porque el tema sin duda es significativo, ¿no? Y me parece que sirvió para poner de manifiesto eso que tú dices, ¿no? Es decir, de que el cristianismo no tiene una posición uniforme con relación al tema de género y que es injusto calificar, ¿sí?, aquellas posturas y todo el movimiento que se encolumna en defensa de la mujer y en la superación del patriarcado. Es injusto, decía, calificarlo como una ideología. Eso es una perspectiva, es un lugar desde donde uno se para reflexionar y poder entender el panorama y vislumbrar aspectos positivos. Pero las ideologías suelen etiquetar de ideologías a todo aquello que se le pone en contra, ¿no? Sí, entonces, es como una especie de vamos a asustar a la gente con esto de la ideología de género. No es algo que pase solo en Uruguay, no, un poco. Quizás lo que haya que precisar es que hay un sector comprometido con la defensa de los derechos y la promoción de los derechos para todas y todos, ¿sí? Seguramente que atraviesa todas las iglesias, ¿verdad? Es decir, porque incluso dentro de la Iglesia Católica, ¿sí?, no hay una postura hegemónica. Puede haber una postura oficial, ¿verdad? Pero en el pueblo católico sí hay presencia de líneas muy diversas, ¿sí? Lo que sí me parece importante es afirmar que algunas posturas, ¿sí?, que han aparecido definidamente contra esta agenda de derechos, sí, no representan ni a todos los evangélicos ni a todos los cristianos, sino que hay un pueblo cristiano que piensa
absolutamente otra cosa. Uh-huh. Luis, este no es un fenómeno que ocurra solo en el Uruguay, sino que es algo que se extiende en toda América Latina. Se extiende en toda América Latina y se extiende a lo largo de la historia. El deseo de, quizás, de sectores políticos de manipular a las estructuras religiosas o viceversa, es una realidad histórica y es una realidad presente en América Latina, ¿no? Y varios países y varias definiciones importantes, como la que ha ocurrido en Colombia, como lo que ha ocurrido en Brasil, como lo que está ocurriendo en otros países, tiene ese juego de poder entre dos institucionalidades políticas o religiosas, una hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Lo que defiende de alguna manera el planteamiento que estamos tratando de mostrar en este conversatorio es el respeto por la libertad de conciencia de cada ser humano, ¿no? Y que cada ser humano, nosotros decimos, delante de Dios y delante de su prójimo, debe orientar su apoyo político para la concreción del bien común, ¿no? ¿Ustedes tienen vínculo, algún tipo de vínculo, por ejemplo, con Misión Vida? No, nosotros no. Formamos parte del cuerpo evangélico en el Uruguay, ¿verdad? Pero no hay ningún tipo de vinculación institucional ni de otro orden. ¿Les sorprende el tipo de prédica que se realiza desde allí? De alguna manera ya nos sorprende por esto que estaba diciendo Luis, ¿no? Siempre ha habido un cristianismo que busca, seguramente con las mejores intenciones, una alianza con el poder, ¿sí? Para preservar los valores de un orden establecido, ¿sí? Y para preservar una moral que ven resquebrajadas, ¿no? Y hoy esto obviamente responde a una estrategia, como decían recién, porque todas estas bancadas evangélicas tienen un pensamiento común a lo largo de América Latina. Si fuera simplemente la irrupción de la conciencia política dentro de las iglesias cristianas, sería un fenómeno plural. Y no desde una única perspectiva, ¿no? ¿Por qué ustedes defienden el concepto de perspectiva de género y no de ideología de género? Porque la ideología siempre responde a un orden establecido, ¿sí? Es el cuerpo, podríamos decir, doctrinario de un orden establecido. La perspectiva, sí, es aquello que busca colocarse fuera de ese orden establecido para poder mirar la realidad, lo que sucede, el tipo de relacionamiento social desde ese otro lugar. Y desde ese otro lugar, por supuesto, se visibiliza lo que el orden establecido, ¿sí? Ese cuerpo doctrinario, invisibiliza. Por eso es que nos sumamos a los sectores del feminismo, sí, que plantean que esto es una postura, es una perspectiva y no responde a una ideología, porque el movimiento feminista también es plural, no es monocorde en este sentido, ¿no? Entonces no hay una respuesta a un cuerpo ideológico preestablecido. ¿Cómo se entiende hoy el concepto de familia? Porque la familia ha cambiado mucho. Bueno, no todo el mundo lo acepta. Hay quienes dicen que hay que restaurar y volver a lo que era la familia antiguamente, ¿no? Como si eso fuera posible. Para mí, no sé si había una familia antiguamente única.
ya antiguamente, ¿no? O sea, lo que nos pueden decir quienes se especializan en este estudio es que, y en el estudio de la Biblia mismo, es que las familias tienen conformaciones muy distintas. Lo que sí me parece relevante en términos de familia es ver en esa dinámica familiar cómo se respeta, cómo se ejerce el amor, el respeto mutuo entre quienes conformen ese núcleo familiar. Y si están en una situación de tener niños o niñas en ese contexto de familia, cómo se desarrolla de alguna manera la protección, el cuidado, el desarrollo con ternura. Y eso pasa por modelos masculinos y por modelos femeninos o por modelos humanos de dos personas que se quieren, se unen y quieren tener una parte de su vida o toda su vida caminando juntos y tener esa comunidad, esa convivencia, ¿no? Entonces la familia en ese sentido, la familia no existe como tal, pero sí sigue siendo el centro del desarrollo, me parece a mí, un motor de desarrollo de la humanidad muy importante. Raúl, ustedes son evangelistas, como decíamos, protestantes. Evangélicos. Evangélicos, está bien, sí, no evangelistas, sí. No, evangélicos. ¿Cómo les impacta a ustedes o cómo han vivido, cómo han tomado lo que se está descubriendo ahora que pasaba y pasa en la Iglesia Católica, donde en el mundo entero, porque no se ha salvado ningún continente, se ha salido a denunciar abusos sexuales, en definitiva, abusos de poder, porque eso yo creo que eso perjudica a toda la religiosidad y genera un manto de desconfianza sobre toda la religiosidad. Aunque te diga, nosotros somos evangélicos, no somos católicos, pero de cualquier manera es algo realmente impactante, ¿no? Indignante también, lo podríamos adjetivar mucho más. Sí. Por supuesto que lo vemos con mucho dolor porque esto acontece en una iglesia hermana, ¿no? Y además, de alguna manera, como tú dices, plantea un manto de sospecha para todos y dentro del catolicismo coloca en la misma bolsa a personas que viven una fe muy auténtica, muy comprometida con la dignidad humana, muy expresada en acciones de amor dignificante. Y además sí lo vemos con preocupación porque me parece que hay así como hay una relación que quizás sea más visible entre abusos sexuales y un concepto de sexualidad muy vinculada a una visión pecaminosa, ¿verdad? Que evidentemente tiene que ser revisado, ¿no? También hay una relación entre abuso sexual y abuso espiritual. ¿Sí? Porque el Papa en esto lo ha dicho bien, ¿sí? Muchos de los casos de pederastía tienen que ver con una concepción de sacerdocio jerárquico que es capaz de subordinar al resto de las personas. Y del abuso espiritual no estamos libre nadie. Ni católicos, ni evangélicos. Por eso también es que es tan importante el plantear la libertad de conciencia, porque cuando la libertad de conciencia queda en entredicho, uno está a las puertas del abuso espiritual, porque aquella jerarquía, sea en la estructura, en una estructura como la Iglesia Católica, o sea, en estructuras como las iglesias evangélicas, aquella jerarquía se impone sobre los demás y termina anulando esa libertad y esa capacidad de decidir que tiene que tener toda la gente, ¿no?